Bueno, acá estoy de nuevo con la segunda parte del video. Tuve la intención de hacerla en 15 minutos, pero no llegué. Miren que hablé lo más rápido posible. Así que, bueno, se van a tener que escuchar una parte 2. No, cerramos con esto, ¿sí? Las características esenciales de la educación. ¿Se acuerdan que eran características esenciales? ¿Sí? Esto es del capítulo 3 de Telmanganielo. Porque ella viene hablando en los capítulos anteriores de que la educación, al ser un proceso dinámico e histórico, va cambiando a través del tiempo, ¿sí? Se van dando distintas definiciones de educación de acuerdo a los diferentes contextos, ¿sí? A los diferentes momentos históricos en que va transcurriendo la educación. Pero a pesar de esto, hay ciertas características o caracteres, va a decir ella, sí, que se mantienen en el ámbito educativo desde siempre, ¿sí? Desde que se empieza a hablar de la educación formal de alguna manera, ¿sí? Hasta el día de hoy. Y entonces ella presenta estas 7 características de la educación. La primera dice, yo le copié así como están las 7 características en el texto. Lo cual no quiere decir que ustedes las pongan así, ¿sí? La idea es que reflexionemos sobre ello, ¿sí? Siempre en todas las clases venimos hablando de qué entendemos nosotros de cada una de estas cuestiones. La primera dice, la educación solo acaece en el hombre. Ese término acaece ya lo estuvimos trabajando, que significa acontece o se da. Entonces, la educación solo se da en el hombre. Esto ustedes ya lo saben, ¿sí? Del cuadrito anterior, de los momentos del proceso educativo. Los 2 primeros momentos se dan también en los animales, que son la crianza y el adiestramiento, y la educación es propia del ser humano. Acá ella va a hablar de que, si bien el hombre también es un animal, va a ser un animal superior porque fue quien de alguna manera inventó la cultura. Es decir, modificó la naturaleza a su favor y creó este mundo cultural. La educación pertenece al mundo cultural, no a la naturaleza. Por eso es algo artificial, algo armado por los seres humanos. La 2 dice, toda educación supone una finalidad, un estado individual o social que se quiere alcanzar, ¿sí? Distinto del que el individuo tiene por naturaleza. Es decir, la finalidad de la educación no va a ser natural, va a ser siempre cultural, ¿sí? La educación es un proceso dinámico, esto también ya estuvimos hablando. El proceso de la educación se cumple a través de todas las edades de la vida, ¿sí? También tiene que ver con las características que vimos del proceso educativo, ¿sí? ¿Cuál va a ser el último proceso? La autoeducación. Pero va a decir la autora, si bien se da durante todas las edades de la vida, el momento más propicio para que el sujeto aprenda va a ser durante su niñez y su adolescencia. La educación implica una transformación duradera, ¿sí? Nosotros vamos cambiando, nos vamos transformando cuando nos vamos educando. Siempre va creciendo nuestro saber, ¿sí? Toda educación auténtica supone la intervención consciente y creadora del sujeto que se educa. Ahí también tenemos una relación con la autoeducación, ¿sí? El sujeto que se educa tiene que conscientemente, voluntariamente, motivadoramente, ¿sí? Influenciarse en ese proceso educativo. ¿Sí? ¿Se acuerdan que hablamos que son 2 procesos diferentes? Que yo puedo entrar al aula y enseñar con mi mejor método y mis mejores intenciones, pero si de parte de ustedes no hay una intención de un aprendizaje, no se cumplen, ¿sí? No se cumple el proceso educativo. Por ahí se cumple el proceso de enseñanza, pero no el de aprendizaje, ¿sí? Tienen que estar, ambos tienen que tener esa intención consciente, tanto el docente, que es el que va a educar, como el que va a aprender. Y la última, el fenómeno educativo se produce bajo el estímulo del medio sociocultural con el que se relaciona el sujeto de la educación.
Eso también estuvimos hablando, ¿sí? Tiene que ver con el contexto sociocultural en que está inserto cada sujeto y ese fenómeno educativo, esa educación que va a recibir, todo lo que va a aprender ese sujeto, va a estar directamente relacionado con el contexto en el cual se encuentre, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablamos de diferentes contextos sociales, políticos, que no es lo mismo recibir una educación en un país con democracia y en uno que no, ¿sí? O en diferentes provincias con diferentes situaciones sociohistórico-económicas, ¿sí? Incluso dentro de la misma provincia con diferentes contextos sociales. Bien, con todo esto que habla la autora Ethel Manganiello, les da una hermosa definición de educación. ¿Qué dice? La educación es el proceso interior de formación del hombre realizado por la acción consciente y creadora del sujeto que se educa. Esto lo habíamos relacionado esta primera parte con autoeducación, ¿se acuerdan? Y bajo la influencia exterior o el estímulo del medio sociocultural con el que se relaciona. Ahí podríamos encontrar algo de la heteroeducación, ¿sí? Por supuesto que, como venimos hablando, esto ustedes no tienen que saberlo de memoria, por supuesto, sino poderlo explicar. Y por último, vimos las diferencias entre educación formal, informal y no formal. Entonces, tenemos la educación formal. Concluye con titulaciones según leyes educativas, imparte en centros o instituciones docentes, enseñanza reglada en los diferentes niveles educativos, tiene uniformidad, rigidez, estructuras y criterios normatizadas. Bueno, esto es un cuadro, sí, comparativo con las diferencias. La educación formal básicamente se da en centros formales, ¿sí?, que dependen del Ministerio de Educación. Es decir, en instituciones educativas que concluyen con títulos avalados por este Ministerio de Educación, ¿sí? Estos títulos que se le entregan son de validez nacional, por lo tanto, les habilita a que esa titulación les sirva, ¿sí? Está validada en cualquier provincia, ¿sí? Supónganse que ustedes hacen hasta segundo año del secundario acá y se mudan a otra provincia y ese título es válido, ¿sí?, dentro de la educación formal. Está reglada en los diferentes niveles educativos, ¿sí? Nivel inicial, primario, secundario y superior, que el superior a su vez se divide en terciario y universitario, y tiene estructuras y criterios normatizados, ¿sí? Tiene reglas precisas y normas que debemos cumplir. Por empezar, supónganse el horario, ¿sí? Nosotros no vamos cuando queremos, sino que tenemos que cumplir, ¿sí? Por ejemplo, el horario y un montón de normas que ustedes ya saben que son las que se cumplen dentro de la educación formal. Ahora, ¿qué pasa con la educación no formal? No contempla en las legislaciones estatales de educación, es extraescolar, actividades educacionales fuera del contexto formal, recurso formativo dirigido a amplios colectivos de la población y no institucionalizada. Esta educación formal tiene similitudes con la educación formal, ¿sí? La no formal. Por ejemplo, la intención, ¿sí?, del docente de enseñar y la motivación del estudiante de realizar ese aprendizaje. Por ejemplo, algunos cursos, ¿sí?, o seminarios que se dictan que no tienen una titulación avalada por el Ministerio de Educación, pero pueden tener un certificado, ¿sí?, una constancia, un certificado, un diploma que a ustedes les sirve para trabajar. Les sirve para trabajar, supónganse ustedes hacen un curso de instructor en natación, ¿sí? Y ustedes pueden dar natación con ese instructorado, pero no dentro de la educación formal, ¿sí? Supónganse, no dentro del instituto, porque no está avalado, sí, justamente por la ley educativa y el Ministerio de Educación en sí. Pero no quiere decir que no les sirva la titulación que puedan recibir de una educación no formal, ¿sí? Es extraescolar,
Y además está dirigido a amplios colectivos de la población. Tiene que ver con, no necesariamente está arreglada, ¿sí?, en niveles educativos. Por ejemplo, si se van a estudiar un curso de alemán, a lo mejor ustedes pueden estar desde chicos muy pequeños hasta personas muy mayores en un mismo grupo de estudiantes y no hay inconveniente dentro de la educación no formal, ¿sí? Y por último, la educación informal, que incluye actividades no educativas no estructuradas, aprendizaje al azar, proceso persona-ambiente, no atiende a procesos o reglas pedagógicas y no tiene intervención en las ciencias de la educación. Es decir, la educación informal, ahí la pueden relacionar, sí, con la educación cósmica o asistemática. Va a tener que ver con todos aquellos saberes que aprendemos, por ejemplo, en nuestra familia, en la calle, con nuestros amigos, etcétera, ¿sí? Aprendizajes al azar, dice, es decir, no hay una intención de quien enseña ni de quien aprende, muchas veces, sí, como sí hay en la educación formal y en la no formal. Por supuesto, tampoco va a haber un título, un diploma, sí, al concluir esa educación, sí, porque tiene que ver con todo ese aprendizaje al azar que realizamos. Bueno, muy bien. Nos vemos en el parcial. Saludos.